Todo el que toca se le abre, el que pide recibe y el que busca encuentra. Esta es la experiencia que nuestro Dios nos va a regalar hoy por medio del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículos 7 al 12, donde nos pone a nosotros de frente ante esta pregunta: ¿qué andas buscando? ¿Qué tipo nueva de información requieres o buscas para que la encuentres? ¿En qué puerta estás buscando esta información? ¿O en qué lugar? ¿O en qué ambiente? ¿En qué plataforma? ¿En qué situación? ¿Cómo te encuentras tú en este momento? ¿Tienes alguna pregunta en tu vida? ¿Y dónde la andas buscando esa respuesta? Hoy nos pone nuestro Señor la invitación y nos dice: yo te puedo ayudar. Yo te puedo ayudar. Y creo yo que vamos a empezar este momento en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cómo nuestro Dios nos puede ayudar por medio de ir entendiendo, como dice Concepción Cabrera de Armida, y voy a empezar específicamente con este pensamiento de ella, que dice: yo quisiera ser nube para absorberte, Jesús, y llover en muchos corazones, empapándolos de ti. Yo quisiera ser nube para absorberte, Jesús, y llover en muchos corazones y empapándolos de ti. Qué hermosa reflexión nos va a hacer como síntesis de esta experiencia que vamos a empezar a tocar hoy, Concepción Cabrera de Armida. Esta idea la podemos encontrar en el tomo sexto, en el tomo 61, en el número 346. Ella nos va a ir revelando cómo nuestro Dios va a ver el corazón de esta persona y le va a empezar a hablar por medio de signos. Ayer buscábamos nosotros signos y el mismo Dios nos va a contestar que el nuevo signo que nos va a regalar son experiencias que nos ayudan a ponernos a nosotros en sintonía con Él, para que desde la realidad podamos hacer un discernimiento, un estudio, escudriñar nuestra experiencia real y desde ahí entonces buscar la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que Dios tiene todas aquellas nuevas ideas que tú andas necesitando para clarificar mejor tu existencia, para darle un nuevo modo, una nueva sintonía, una nueva manera de interpretar tu realidad. Y desde esa realidad poder entonces tú disfrutar, gozar, vivir en presente. Y desde esa presencia de vivir en presente, ir escudriñando tu propio proceso de proyectar tu ser. Y es ahí donde viene la invitación. ¿Cómo andamos buscando nosotros los espacios, las plataformas para poder entonces llevar a cabo nuestra felicidad? Dice el Evangelio de hoy en San Mateo: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Aquí es donde está la grande bendición. Cómo nosotros debemos estar convencidos de lo que andamos buscando. Y primeramente necesitamos que entender, pedir es entender que necesitamos algo. Yo ando buscando. De hecho, desde cuando nos levantamos en la mañana, pedimos y el cuerpo nos pide que nos pongamos en una buena actitud. Y la actitud empieza desde el momento que queremos despertar. Y ya desde que despertamos el reloj nos está marcando, o la alarma nos está diciendo: es tiempo, es hora. ¿De qué? De que te levantes. Segundo, de que vayas al baño. Tercero, de que te tomes un baño, un shower. Y luego después de ahí te vistas y salgas a la cocina para que desayunes y de allí te vayas adelante. El sistema que tenemos nos está pidiendo continuamente que respondamos.
Ya tenemos institucionalizados, como dice Concepción Cabrera de Armida, que Dios nos regala 24 horas y en esas 24 horas nosotros tenemos que vivirlas como en una cadena de amor, como un eslabón. Tenemos que estar hora tras hora o minuto tras minuto, segundo tras segundo, ir conectando un segundo con otro para ir escalando esa perfección, esa felicidad, diríamos nosotros, esa unión. En otras palabras, en términos de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, diríamos hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo debemos nosotros pedir para que se nos dé? ¿Y qué andas pidiendo? Lo que Dios nos da en cada día, dicen, me pides la vida y te regalo un nuevo día. Y en ese día te digo, aún si buscas, vas a encontrar. ¿Y qué vamos a encontrar? Comida desde que nos levantamos. ¿Y dónde está la comida? La que tenemos, déjenles hago una reflexión, en el aliento. Tenemos el aire puro, la frescura, el oxígeno. Ya desde ahí es una comida para el cuerpo. Nosotros no tenemos a veces la conciencia de lo que implica purificar el sistema que tenemos. Sin embargo, Dios se pasa todas las diferentes horas del día buscando de diferente manera purificar el sistema para que tú recibas el oxígeno lo más puro posible y lo menos contaminado, en especial en este tiempo que ahorita nos encontramos con esos diferentes virus que hay y que debemos nosotros que cuidarnos. ¿Qué es lo que hace Dios? Yo te regalo el oxígeno puro diario. Tu cuerpo me pide vida, te la doy. ¿Y cómo te respondo esa vida? Con oxígeno. Y ese oxígeno que te alimenta, que te ayuda a purificar desde lo que es el olfato, desde lo que son los pulmones, desde lo que son los bronquios, desde lo que es todo el sistema respiratorio. Y de ahí pasa a la sangre. Y de la sangre pasa al cerebro, el oxígeno. Y el cerebro empieza a trabajar al igual que el corazón, el intestino delgado, el grueso, y todo lo que es el sistema, es decir, nervioso y a la misma vez todo nuestro sistema, gracias al oxígeno tenemos vida. El cuerpo busca oxígeno y Dios se lo da. Pide vida y Dios se la da. Pide existir y Dios se la da. Entonces, nuestra subconsciencia, nuestro Dios nos regala, quiero que la vivas consciente. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué pides para que se te dé? En este día, ¿qué pides? Mucha gente pide sacarse la lotería cuando tiene una esposa bellísima, unos hijos. Ya es una persona co-creadora con Dios, está realizando su ser como ser único y irrepetible, que tiene una capacidad para amar y que en esa capacidad para amar ha encontrado una persona que le ha dicho incondicionalmente, yo quiero ser toda para ti. O ese esposo que le dice a la esposa, yo quiero ser todo para ti. Y en ese ser todo para el otro, se donan todo su ser, es decir, su vida, su tiempo, su existencia, se consagra uno al otro. Pides una persona y Dios te la da. La pregunta a veces es, aquella persona que Dios que te dio, ¿estás contenta con ella? Con tus hijos, que pediste hijos y te los dio. Pediste una persona que se consagrara a ti 24 horas y te la dio. La estás cuidando como debe de ser. Aún le pides a Dios educación y Dios te da un sistema educativo, gracias a la economía, a la política, gracias al sistema comunitario que tenemos, gracias a los valores que nosotros promovemos desde la religión, esa religión que te ayuda a ser más humanitaria o más humanitario, esa religión que te ayuda a formar valores, que te ayuda a respetar tu propio ser y que en ese respetar descubre límites y en esos límites descubre gracias, bendiciones que te hacen a ti único y irrepetible. ¿Por qué? Porque desde la manera de cómo piensas, actúas, meditas, reflexionas, te educas y aún desde la manera como tú te relacionas con los demás, desde tu personalidad, forma de ser,
tu orientación sexual, desde allí es un don, es una gracia que Dios te dice a ti: te estoy dando la vida en muchos niveles. Y quiero que la tomes en esa perspectiva para que descubras lo que tú andas buscando. ¿Qué buscas de mí? ¿Qué buscas? Cristo nos da como esa exhortación de poder nosotros ir como actualizando nuestra existencia. Pedimos y Dios nos dará, nos da todo. La pregunta es: ¿estás satisfecho con lo que tú estás viviendo y estás contento con lo que tienes? ¿Y por qué no estás contento si estás desagusto? ¿Porque no piensa como tú? ¿No actúa como tú? ¿No vive como tú? Bendito Dios que no es como tú. Bendito Dios que no piensa como tú y que no actúa como tú. ¿Por qué? Porque cada ser es diferente, es único y irrepetible. Que necesitamos que formar una plataforma para tener los valores comunes, pero que cada quien tiene que hacer ese discernimiento. Y por eso estás descontento. Yo te invitaría que abras la puerta como el Padre la abre. Por eso el pedir se refiere al Padre, se refiere a la fe. Y es aquí donde viene la invitación. Estos tres movimientos que tenemos, pide, busca y toca, están relacionados a la Santísima Trinidad. El pedir está relacionado al Padre y a la virtud de la fe, porque el pedir es esa presencia que nos regala la misma Sagrada Escritura, que nos pone de frente a la educación, a la formación de nuestra relación con el Padre. Y por eso Jesús buscaba a su Padre diario, pedía a su Padre y todos los días se levantaba muy de la mañana, como dice San Agustín de Hipona, a orar, a ponerse en contacto con su Padre. Por eso nosotros en esta experiencia les voy a regalar una analogía sobre el satélite, el Wi-Fi y el GPS. Esta es la vocación que nosotros debemos ir como construyendo con el Padre. El Padre es el que nos responde a las necesidades, es el que nos da al Hijo. Por eso el buscar, busca y encontrarás, está refiriéndose a Jesús. Jesús nos anda buscando y por eso nos encuentra. Y nos encuentra desde esa perspectiva y nos pide a nosotros que nos dejemos amar por Él. Nos busca para enseñarnos a amar, nos busca para quitar ese corazón de piedra y poner un corazón que le ayude a ser más original. Por eso el mismo Jesús nos anda buscando, y este pensamiento se refiere a la esperanza. Buscar quiere decir que tú te estás esperando encontrar algo. Cristo vino a la tierra, nos dice Juan 3:16, con la misión de encontrar a la humanidad y enseñarle a la humanidad cómo regresar al Padre. Y por eso entonces el Espíritu Santo es el que toca el corazón. Y el momento de que tú le abres, ¿qué es lo que pasa? Al momento de llamar, se le abre. Eso es lo que hizo, por decirles, la experiencia de Concepción Cabrera de Armida cuando Dios la llamó. Descubrió su vocación en él y desde ahí le empezó a ir actualizando sus relaciones humanas y le fue dando experiencias místicas que la fue centralizando cada vez más y más en esa tensión amorosa, en esa búsqueda de hacer la voluntad del Padre. Esta es la invitación de hoy. ¿Cómo podemos nosotros, por medio de llamar, descubrir el amor? La manera como tú llamas, la manera como dices las cosas, la manera como te relacionas, la manera como tú expresas. Es importante que expreses con caridad las cosas. Y lo dice el mismo San Pablo en la carta a los Corintios 12. El amor es el que hace ese sazón de las cosas. Si no lo haces con amor, dice San Agustín, debes de ponerte un alto primero. Porque cuando tú haces las cosas con amor, haz lo que tú quieras y todo te saldrá bien. El mismo San Agustín nos pone con esa sintonía, al igual que San Pablo. El amor es el que hace la diferencia. Por eso Dios llama, tú debes de responder. Es abrirle el alma, el corazón.
¿Para qué? Para que Dios circuncide tu corazón y te quite ese corazón de piedra, como dice Ezequiel, y de un corazón de carne. El profeta Ezequiel nos va a regalar como esa invitación, y Concepción nos va a ayudar a entender la vocación. Se dice que esta vocación de toda persona a la divinidad es cristológica, porque es Cristo quien se presenta como camino, verdad, como vida, como lo dice el mismo Juan capítulo 14, 6 y 7. Concepción Cabrera de Armida entendió que el camino que nos presenta la verdadera transformación, divinización en nuestro Dios es Jesús. Jesús nos va a decir: yo soy el camino, yo soy tu camino. Y entonces la verdad es el Padre y la vida es el Espíritu Santo. Nos viene a dar esa sintonía, esa búsqueda continuamente, la Trinidad. Por eso cuando Dios le dice a Concepción: es mi camino, para que regreses al cielo tienes que regresar con mi Hijo. Y desde mi verdad que te digo que te amo, tienes que llenarte de vida en el Espíritu Santo. Es por eso que al pedir, al buscar y al llamar, tenemos que estar continuamente como en esa tensión amorosa. Aún, y como respuesta a todas las interrogantes del itinerario espiritual, y esto se realiza y se da por el Espíritu Santo. Ese Espíritu que proviene del Padre y del Hijo, que proviene de Cristo, que por su acción resucita a la persona. Eso es lo que quiere Concepción comunicarnos a nosotros y el mismo Dios por medio de esta mentalidad, de estos proverbios. Ese proverbio que habla de la realidad y desde la realidad nos ilumina, nos ayuda como a contemplar esta nueva actualización de nuestra propia existencia. O en otras palabras, esta llamada a la unión con el Padre en Cristo y se da a través de la transformación en Él y por el camino dinámico del Hijo, en la continua purificación y unificación que facilita el Espíritu Santo dentro del corazón de la persona, y entonces se realiza la unión de voluntades entre el Creador con su criatura. Ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí, nos va a decir el mismo San Pablo en la carta a los Gálatas 2, 19, 20. Eso es lo que busca y buscaba Concepción. Concepción buscaba ser santa, ser toda para Dios en los demás. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. En el momento que ella se grabó el monograma en su pecho, esa es la expresión. Ella pide permiso para grabarse en su pecho de ser toda de Dios, toda del Padre en el Hijo, en Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo. Ella busca el permiso y se le da. Y entonces, al llamar a Dios, Dios se le revela y le dice: yo quiero también ser tuyo para siempre, pero quiero que seas consciente de la gracia que me pides. De aquí en adelante ya no vas a vivir tú, sino tú vas a vivir en mí. Y esta es, creo yo, la grande bendición que Dios nos da a nosotros, a ti y a mí, de que estemos en esa búsqueda de ir buscando de diferentes maneras actualizar el sagrario nuevo que anda buscando Dios. Y ese sagrario Cristo lo conquistó en la resurrección, lo compró en la cruz, lo purificó en la cruz y lo adornó de gracias y bendiciones con su presencia en la resurrección. Y si habita una persona divina en el sagrario del alma, habitan las otras dos en el interior del creyente. Eso es lo que nos va a regalar Concepción, y eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo por medio del Evangelio de hoy, Mateo. Pide, busca y llama. Camino, verdad y vida. Es decir, fe, esperanza y caridad. En otras palabras, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hecho de que nosotros estemos en estas nubes representadas el Padre, en el corazón Jesús y en el Espíritu Santo en la paloma, nos está diciendo nuestro Dios que está presente en el sagrario de nuestro interior. Los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad son aquellos que van a amar a Dios en donde quiera que estés. Eso es lo que Jesús le dice a la samaritana en el capítulo 4 de San Juan. El objetivo para nosotros
es un objetivo de ir descubriendo continuamente cómo actualizar nuestra mentalidad. Y quiero hacer esta analogía, pedir, buscar y llamar con este ejemplo también que les voy a presentar, que esta cruz del apostolado es como la nueva antena satelital de la Trinidad. Y por medio de la analogía del satélite que representa al Padre, el Wi-Fi que representa al Hijo y el GPS que representa al Espíritu Santo, trataremos de cargar nuestra cruz y seguir a Jesús para complacer al Padre por la acción del Espíritu Santo a ejemplo de Jesús. Es un tema tradicional, sin embargo, contiene originalidad irrepetible en la experiencia singular de la señora Concepción Cabrera. Por otra parte, este estudio presenta el postulado de que la espiritualidad de esta mística mexicana, Concepción Cabrera, no es sólo una experiencia del misterio de la cruz, sino del amor de un Dios trinitario, misericordioso, que se nos da y nos lo revela de una manera particular. Esta mujer, madre, esposa y viuda, abuela, sin embargo, es la misma llamada de Jesús a la que introduce en los arcanos de la Trinidad. Esto lo revela su itinerario espiritual en su frase terrena, porque su trato con Dios no termina en la experiencia del dolor, sino en la inmersión por medio del conocimiento místico en el misterio de la unidad y de la Trinidad. Esto es lo que nos está planteando Jesús cuando nos dice: pide, busca y llama, y yo te respondo. Te respondo como Padre, te respondo como Hijo y te respondo como Espíritu Santo. Te respondo desde la fe, desde la esperanza y desde la caridad. Te respondo desde el camino, desde la verdad y desde la vida. Te respondo como ese Padre que tiene toda la información que tú buscas, yo la tengo como el satélite. Y todas las conexiones que tú necesitas las adquieres en el Hijo, que es el Wi-Fi. Y todos los diferentes actualizaciones para que tú camines en ese camino las tiene el Espíritu Santo, que es el GPS. Entonces, el poder nosotros ir buscando la unión con la Trinidad, la debemos ir como actualizando continuamente en nuestro ser. Por decirles otras palabras, su dinamismo espiritual llega a ser un trato continuo, amoroso y personal con cada una de las personas divinas en lo que cada una tiene de propio. Eso es lo que nos va a regalar Concepción Cabrera de Armida desde que Dios le reveló en esta cruz del apostolado lo que debemos vivir en nuestra fe. Es una relación trinitaria. Es una experiencia amorosa, personal, de corazón a corazón, dirá Teresa de Jesús, donde el corazón se abre como la flor y recibe, así como veremos nosotros de otras maneras, el girasol recibe ese rayo de sol y entonces se empieza a mover, se levanta, así como nosotros nos levantamos, como les dije al inicio de esta reflexión, nos levantamos a respirar aire fresco, abrimos las ventanas y desde que abrimos las ventanas hasta el cuero se enchina. ¿Por qué? Porque el respirar el oxígeno nuevo, el mismo cerebro, el mismo, aún los bronquios, todo el sistema aún de los pulmones, los riñones, el hígado, el intestino, los nervios, el cerebro, respirar el nuevo aire, se levanta el cuerpo y tiene más energía, más fuerza. Eso es lo que pasa con el girasol y es lo que puede pasar contigo y conmigo. Dios quiere que cada uno tenga una experiencia personal. Te llamo por tu nombre. Pedro, sígueme. Elías, sígueme. Leví, sígueme. Juan, sígueme. Y te dice a ti y me dice a mí que lo sigamos. Por eso, cada una de las tres divinas personas, en lo que cada una tiene de propio, particularmente notaremos en ella, en Concepción, cómo se dirige a la persona del Padre, principio frontal de la Trinidad y de toda fecundidad. Esta llamada a participar de la manera singular del misterio de la paternidad del Padre respecto de Cristo y de las almas, escribe Concepción Cabrera de Armida, algo hermosísimo que nos pone a nosotros también en
el tomo 25, en los números 174 al 175, esta manera. Dice ella, yo te amo a ti en el Padre. Fíjense lo que hace Jesús cuando nuestro Señor se le empieza a revelar. Nuestro Señor busca a Concepción. Busca y al buscarla le pide que abra su interior. Y entonces ella, al descubrir la llamada, abre su ser. Y entonces Jesús le dice esta frase hermosísima. Jesús le está hablando a ella personalmente, así como nos dijo en la cruz, te amo incondicionalmente a ti y te pido no solamente, Padre, que le perdones los pecados a mis hermanos, sino que tengas misericordia de ellos. No les tomes en cuenta sus pecados. Cristo nos habla, como nos habló en San Faustina cuando se le apareció. Cuando se le apareció a San Margarita María de la Coque en el Sagrado Corazón de Jesús. Y como se nos ha aparecido o se le apareció a la Virgen María al mismo Juan Diego, o la experiencia de la Virgen María a San Bernardeta, o a la misma vez en Fátima. Dios nos sigue hablando y nos sigue diciendo que el Padre nos anda buscando. Dice ella en sus escritos, yo te amo a ti en el Padre, en mí mismo, porque de otro modo yo no puedo amar, dice Jesucristo a Concepción. Con ser Dios y por ser Dios, así solo tengo que amar a todas las cosas en mí y por lo que de mí en ellas hay. Tú debes amar también a todos tus hijos, con esta derivación en mi Padre y en mí, es decir, a lo divino. Mira, en tu unión conmigo, todo debe ser divino o divinizado. Solo así podrás complacer al Padre como yo lo hice, porque ahora este es tu papel, parecerte a Él. Cristo le está diciendo a Concepción que lo debe de amar al estilo de Jesús. Y el Padre quiere divinizar cada una de las acciones. Por eso ella, cuando dice que hay que hacer una cadena de amor, hay que entender que cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día tiene una conexión continua, así como el reloj está marcando los diferentes segunderos, así los movimientos del alma tienen que estar continuamente en relación al cielo, o así como está el girasol, que desde que se levanta el sol se empieza a levantar y se acomoda y sigue al sol. Así debemos nosotros tener el corazón, estarlo continuamente circuncidando de aquellas acciones, comportamientos, actitudes, de aquellos vicios, de aquellas tendencias que no nos ayudan a ser nosotros mismos hijos de Dios y que nos obstaculiza nuestras relaciones. Hermanos, para entender mejor este pensamiento de Concepción, pongamos otras palabras. Por la experiencia, esta llamada a participar amorosamente de la cruz de Cristo al misterio trinitario experimentado en el fondo de su alma, Concepción llega al Padre por medio de Cristo. Por eso dice Jesús, nadie va al Padre si no es por mí, y nadie viene a mí ni a mi Padre si el Espíritu Santo no se lo comunica. Está hablando cómo Juan nos va a revelar esa experiencia. Es Jesús el que es el camino, el Padre la verdad y el Espíritu Santo da la vida. Es por eso que nosotros debemos ir dando vida, y por eso ella, desde el momento que se consagra totalmente en esa grabarse en el pecho, Jesús Salvador de los hombres, sálvalos, se consagra totalmente a nuestro Padre en Cristo por la acción del Espíritu Santo a la Trinidad. Y entonces Jesús le dice, para poder tú ayudar a los demás, debes continuamente estar en sintonía conmigo. Ella llega al Padre por medio de Cristo, pero podemos decir también que llega a Cristo desde el horizonte trinitario, experimentando en su interior por la acción del Espíritu Santo. Cristo es para ella algo totalmente esencial en su vida. Esta llamada a amar a Cristo, a ejemplo del Padre, lo ama en el Espíritu Santo. En las palabras de Concepción Cabrera diría ella esto: y con el Padre y el Hijo
habitan en el Espíritu Santo, centro de la unión divina. Ellos habitan en mí y yo en ellos. Y de manera que la Trinidad Santísima es mi morada. Podemos leerlo nosotros ya desde el principio de su espiritualidad en el tomo sexto, en su diario espiritual, en el número 207. Repite esta idea hermosísima, dice ella, y como el Padre y el Hijo habitan y el Espíritu Santo, el centro de la unión divina, ellos habitan en mí y yo en ellos, y de manera que la Trinidad Santísima es mi morada. Por eso dice Jesús, el que quiera cargar la cruz, tome su cruz y me siga. Es decir, descubra la presencia trinitaria en su vida. Descubra el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo que ya redimieron tu ser. Y vive en presente ese amor, para que entonces desde ahí podamos nosotros darle un sentido nuevo, una nueva manera de interpretar esta realidad y podamos comprender cada momento de nuestra vida estas diferentes experiencias que nos ayudan como a ir sintonizando la experiencia de concepción. La señora Concepción desarrolla varios métodos en la invasión de Dios, en la invitación teológica que según el padre Juan Gutiérrez, misionero del Espíritu Santo, especialista en la señora Concepción, están presentes en los escritos de ella, en orden ascendente, de menor a mayor aproximación al conocimiento de Dios. Los métodos de hacer teología son teología simbólica. Esto es lo que nos dice nuestro Señor en este primer pensamiento: pide y os dará. Es decir, tú buscas entender los símbolos que tienes en la mente, en la razón, en el intelecto. ¿Cómo puedes ir conectando todo ese mundo simbólico que tienes dentro por medio de las ideas, por medio de las imágenes que tienes grabada en la memoria, en las potencias del alma? Y entonces ella nos dice, yo sé que necesitas una sabiduría nueva, yo te la puedo dar. Jesús le dice a Concepción, y por eso el padre Juan Gutiérrez nos recuerda esta grande bendición. Dice, los conocimientos de la señora Concepción son conocimientos que se abre a una experiencia mucho más amplia de lo tradicional. Ella se abre a decir, Señor, como tú quieras hablarme, de la manera que tú quieras, con los modos que tú quieras, con las palabras o con las imágenes que tú quieras, ayúdame a entenderte. Quiero amarte personalmente. Y entonces Dios le crea un símbolo, una imagen, donde aquí le revela esta teología simbólica, esta teología afirmativa negativa y una teología mística. En la teología mística, la señora Concepción repasa el conocimiento de sus escritos para situar en ella esa obra. Por eso ella, en un momento determinado en su vida, antes de hablar con el Papa Pío X, ella hace como un resumen de su experiencia de Dios, y nosotros le llamamos a ese resumen la vida. Son 10 tomos que hablan de la existencia de la Trinidad en su vida de concepción. Y entonces ella va experimentando su experiencia mística, la va escribiendo y la va resumiendo y la va contextualizando de acuerdo a las necesidades que la misma Iglesia, nuestra Madre Iglesia, por medio desde el Papa, cardenales, obispos, en aquel entonces que el obispo Monseñor Ibarra, Ramón Ibarra, la invita a Roma para que hable personalmente con el Papa Pío X en noviembre de 1903. Y entonces ella tiene ese encuentro y el Papa habla personalmente con Concepción Cabrera de Armida y va descubriendo que su simbología, su teología y su experiencia mística o teología mística es auténtica. La experiencia que ella le va revelando es una experiencia que le ayuda a abrir nuevas expectativas y le ayuda a entender un nuevo misterio, como una laica del tercer mundo que está en plena persecución religiosa. Estamos hablando, 1903 es cuando está verdaderamente al inicio de la Primera Guerra Mundial. Y México tiene 13 años en persecución religiosa.
esta mujer está dando una respuesta a la iglesia y una respuesta al mundo. No solamente mexicano o latinoamericano, sino a nivel mundial, desde la fe. Ella nos va a regalar esa grande bendición. Es lo que dice Jesús. Ella buscaba un permiso desde la iglesia para que se fundaran los misioneros del Espíritu Santo en ese entonces. Ella buscó desde el Papa que le aprobaran esta exhortación, esta iluminación que había recibido de la Santísima Trinidad. Y entonces Dios se la da, ella llama y a la misma vez se le abre, porque ella busca la verdad y el Padre se la regala. Como es la verdad, se la regala por medio del Papa Pío X, y le dice: no solamente te doy el permiso de fundar los misioneros del Espíritu Santo, sino sobremanera te confirmo que tú eres una hija de Dios, una hija de la iglesia, porque tus escritos que tú tienes no son tuyos, es para la humanidad. Por eso Concepción Cabrera de Armida, el 4 de mayo del 2019, en la Ciudad de México, en la Basílica de Guadalupe, al confirmar que ella es una mujer venerable, ahí viene para nosotros que es madre de la iglesia. Sus escritos ya no pertenecen solamente a las obras de la cruz, pertenecen al mundo entero, pertenecen a nuestra madre la iglesia. Por eso la experiencia mística de ella es importante, que tú como laico descubras la identidad de ella. Y te lo voy a explicar de esta manera. Como persona primero, como mujer, como hija, como hermana, como madre, como esposa, como madre de familia, como viuda, como abuela, pero en especial como una escritora mística, como una mujer que va descubriendo la pobreza, la caridad, y a la misma vez esa caridad que se transforma en obediencia, en pobreza y también en castidad, que se conserva pura. Esa es la característica de Concepción Cabrera de Armida. Si tú me preguntaras cuál es la virtud central desde mis propios conocimientos, que son muy pocos, yo te diría: ella tiene la pureza como centro. Esa es la virtud central de ella. Segunda, es la obediencia. Tercero, la humildad. Cuarta, la capacidad que tiene para reflexionar en su inteligencia, escribir y dar testimonio de ello. Esta es una mujer que tiene muchas virtudes, pero te puedo mencionar otras, pero las virtudes centrales son las 3 virtudes teologales, en especial, pero que va centrado mucho en la manera ella cómo trabaja la pureza de intención, la pureza de cuerpo y alma, la pureza de mente, la pureza que ella va experimentando todas sus limitaciones en el desarrollo de su vida, desde que nace, por decirles un ejemplo, que nace muy débil. Concepción Cabrera de Armida, ella experimenta en el diálogo con su madre que tiene muchas deficiencias físicas, y como consecuencia del tiempo y del espacio, pues ella no va adquiriendo una autoestima que va desarrollando en su tiempo como persona. No, ella va recibiendo la manera como la van educando, y en esa educación todos sabemos que la manera de educar de los padres de aquel entonces, ellos nunca se equivocaban. Ellos siempre te regañaban y siempre te exigían más y siempre te pedían más, pero nunca te reconocían que eras una persona buena, que eres una persona apropiada. No, siempre estaban minimizándote. Y ella crece con esa mentalidad. Gracias a Jesús, que lo tiene de ella desde muy pequeña, desde que nace muy débil, ella entiende que ella está llamada para dar vida. Y ya en el vientre de su madre, ella empieza a entender cómo dar vida. Tiene que reposar. Así como nuestra Madre Santísima, que cuando se encontró con el mismo Simeón, que le dijo que cuando presentan a Jesús al templo, y Simeón dice: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Y a la misma vez, cuando dice eso, le dice a la Virgen: y una espada atravesará tu corazón. Pero ella dice una frase, el mismo Lucas: y todo lo contemplaba en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Concepción viene sellada por el amor.
¿Qué quiere decir en otras palabras la cruz? Pero una cruz enamorada, una cruz iluminada, una cruz llena de la Trinidad. Esa es la experiencia de concepción desde que nace. Un amor trinitario. Es lo que significa cargar la cruz desde concepción. Enamorada de la vida. Enamorada del Padre. Enamorada, ¿qué quiere decir? De esa verdad. Enamorada del camino que es Jesús. Enamorada de la luz que viene a traer el Espíritu Santo. Está enamorada del Espíritu Santo. Por eso se consagra continuamente al Espíritu Santo. Ella está continuamente actualizando, como lo hace entonces el mismo Wi-Fi. Cada día actualizamos nuestra ruta, nuestros mensajes. Gracias al satélite que recibimos la información, actualizamos nosotros el corazón. El Padre nos lo actualiza como satélite, el Hijo como Wi-Fi y el Espíritu Santo como GPS. Dice, hoy puedes caminar por esta ruta. Ya actualicé los caminos y son seguros. Y eso es lo que nosotros vamos a ir descubriendo desde que nace Concepción. Nace Concepción y ¿qué es lo que pasa? Se la llevan a la naturaleza, a las haciendas. Y dice que ella es feliz en las haciendas. ¿Por qué? Porque el aire fresco, la naturaleza la revivía, le daba vida. Y ella comenta en un momento determinado que su mamá, cuando iba de San Luis a las haciendas de Jesús María, iba con mucho miedo, porque ella pensaba, ya no le sentía la respiración, porque ella pensaba que su hija ya estaba muerta. Sin embargo, Concepción sobrevive muchas enfermedades. Se le cuentan siete enfermedades capitales que fueron momentos casi de su muerte. Tuvo muchas, pero 7 comenta ella, muy fuertes, y sin embargo supera. Desde la nodriza que tiene, 1, 2, 3, y aquella que casi la deja morir, como aquella que sacrifica a su hijo para darle vida a ella. Y ella va entendiendo que está llamada para dar vida. Que si ya alguien se sacrificó por ella para vivir, este niño inocente, puro, y esa madre capaz de ofrecer a su hijo, como la Virgen María lo ofreció a Jesús en la cruz, para que nosotros tuviéramos vida, ella lo entendió también, que aquel niño que sacrificaron por ella entonces estaba para dar más vida. Concepción va tomando en cuenta ese camino espiritual, teológico, místico, simbólico, que le va dando vida a su autoestima. Y poco a poco la va levantando, la va llenando de vida, hasta tal grado que cuando ya llega ella a los 13, 14 años, que vamos a ver más adelante un poquito más amplio, vamos a entender cómo se va desarrollando y cómo va entendiendo que ella trabaja ordeñando, llevando cuentas, siendo una mujer como sus hermanos, andando en el potrero, haciendo muchísimas acciones de diferentes maneras para llevar a cabo las diferentes obligaciones que su padre tenía en el rancho. Y ella, como otros hermanos, se subía a los caballos, y ella dice, en un momento determinado, dice, y me gustaban los más bríos. Me gustaban aquellos que tenían un carácter definido. Y dice ella, así quiero tener mi carácter. Ella aprendió a base de domar los animales, también su carácter. Era una mujer de carácter, una persona definida como mujer, una mujer centrada, que no le gustaban andar en los fajines, como muchas ahorita personas andan en bailes y en situaciones. Ella, a pesar de que ya desde los 15 años, sus padres, como eran gente de mucho poder económico y tenían un estatus social, político, económico en San Luis Potosí, y que participaban de un prestigio y de un estatus, de un protocolo verdaderamente ejemplar en la lonja de San Luis Potosí, ella va entendiendo que esa vida es parte de ella y que a pesar de que no quiera, tiene que administrarla. Y dice ella en un momento determinado, en uno de los bailes que asistió, dice, conté más de 20 y tantos pretendientes, y entre ellos estaba mi futuro esposo. Y a nadie le hice caso más que a mi futuro esposo, porque era él el que me descubrió mi alma. Y entendió Concepción que habían almas gemelas, como lo vemos nosotros desde el inicio. El alma gemela
que para mí se me hace San Benito y su hermana Escolástica. Vemos la hermana gemela de Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Vemos Santa Clara y San Francisco de Asís. Vemos también que hay varias personas en el Antiguo Testamento que fueron almas gemelas. Y nuestro Dios nos va a regalar esa grande bendición en la experiencia mística. Concepción, se le dice que también el alma gemela fue Monseñor Martínez, pero también el alma gemela del Padre Félix, como también el alma gemela de Monseñor Romero, perdón, Ibarra, Monseñor Ibarra, y que tiene una capacidad para dialogar desde el Papa hasta el niño recién nacido. Y ella dice que su madre la llevaba a los diferentes lugares de las haciendas de los más pobres, a ayudarles a limpiar, a lavar, a arreglar, y en especial cuando había un enfermo o un moribundo. Ella lo enseñaba, su madre le enseñó a cambiar a la persona, a cambiar la ropa, a ponerle en el féretro y a rezar. Ella tiene una experiencia verdaderamente religiosa muy fuerte, desde los cimientos, desde la popularidad evangélica que nosotros tenemos, desde el pueblo, es decir, de la experiencia fundante de nuestra fe. No solamente a niveles de que recibimos el bautismo, no, ella misma experimentó cómo evangelizarse y evangelizar por medio de que su padre ya la ponía a temprana edad a rezar el rosario con su gente. Y muchas veces le decía, la manera de cómo estás rezando, tú no sacas un alma del purgatorio. Tienes que prepararte mejor para que tus énfasis en cada oración lo reces bien. Y por eso dice Teresa de Jesús, si nosotros contempláramos cada Padre Nuestro, cada Ave María, nos pasaríamos nosotros horas en cada una de ellas, cada una de la palabra. Y por eso el papá de Concepción Cabrera de Armida, que más adelante les voy a explicar mejor, la regañaba y la corregía. Tienes que enseñarte a meditar y orar con el corazón, no con la razón o simplemente los sentidos. Tienes que hablar con el alma. Y eso es lo que nos va a regalar Concepción. Conchita Cabrera de Armida nos va a poner de frente ante esta experiencia de la cruz del apostolado. Por eso, en la teología mística, la señora Concepción repasa el conjunto de sus escritos para situar en ella esa obra. En este contexto habla de dos tipos de teología, afirmativa y negativa. Se identifica con la teología mística. También en los nombres divinos. Distingue tres movimientos: espiral, razonamiento discursivo, movimiento rectilíneo, conocimiento simbólico, movimiento circular, conocimiento unitivo. ¿Qué significa todo esto? Concepción entra con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Concepción habla de esos movimientos aspirales que nos ayudan a nosotros a estar tanto yendo arriba y bajando y estando en relación, tanto fuera de ella como dentro de ella, como ver los movimientos que nos ayudan a nosotros ir viendo todo lo que tenemos al entorno, al este, al este o al sureste, al norte o al poniente, al sur o al norte, en todos los diferentes ángulos. Concepción nos va a ir revelando que está continuamente actualizándose. Y es por eso que el contexto de esta distinción viene marcado por la experiencia del nombre de la Trinidad en la cruz del apostolado referido a Dios. La cercanía, el amor de Dios ponen en movimiento todo lo creado, haciendo que todo cuanto exista tienda hacia Él. También el alma humana se encuentra en movimiento. Los tipos de conocimiento divino, como modos de aproximarse a Dios, se establecen según el movimiento de elevación hacia Él. Las visiones de la cruz del apostolado, la nueva antena satelital de la Santísima Trinidad, constituyen el fuente o la fuente principal para establecer las formas de la teología según la señora Concepción. Cada una de las visiones corresponden a intereses diferentes. Sin embargo, es posible obtener algunos resultados comunes. En primer lugar, la señora Concepción
incluye dentro de la teología del discurso sobre Dios que se puede balbucir tras la unión mística, solo puede ser un discurso negativo, afirmativo, suprema de la inafabilidad de Dios y de su trascendencia. En segundo lugar, la teología simbólica que presenta esta cruz del apostolado es importantísimo. Y es por eso que nosotros debemos estar atentos. En segundo lugar, la teología simbólica guarda cierto parentesco al mismo tiempo con la teología negativa, mística, y con la afirmativa. El conocimiento que se alcanza por los símbolos es al mismo tiempo una afirmación y una negación. Dios es más que este símbolo, por decirles un ejemplo, para entender la teología afirmativa negativa. Dios nos dice, esto soy yo, pero soy más que esto. Por eso dice en San Anselmo una frase hermosísima: por muy bien que tengas una elaboración del concepto trinitario de la existencia de Dios, Dios es más que eso. Dios es más que esta cruz del apostolado. Nos afirma que está aquí presente, pero que a la misma vez nos dice que es más. Nos niega a decir, soy más que eso. Para entender esta teología negativa positiva. Y entonces desde esta perspectiva nos hace a nosotros cada vez unas personas más dinámicas. El conocimiento que se alcanza por los símbolos es el mismo una afirmación y una negación. Todo símbolo encierra una semejanza con la presencia que vela, por la cual se puede afirmar, y una desemejanza con ella. En otras palabras diríamos eso, por la cual debemos entender esto. Quiero enfatizar esto para entender esta metodología que debemos nosotros seguir, porque aquí está una de las metodologías que ella usa y que Santo Tomás de Aquino tiene muy claro. Porque Concepción Cabrera de Armida es tomista, para que entendamos bien. El tiempo que gobierna sus directores espirituales están regidos por Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. Y esa es la teología afirmativa negativa de Santo Tomás de Aquino. Por eso voy a repetir una vez más para que nos quede claro esto. El conocimiento que se alcanza por los símbolos es al mismo tiempo una afirmación y una negación de la existencia de Dios. Todo símbolo encierra una semejanza con la presencia que vela, por la cual se puede afirmar, y una desemejanza con ella, por la cual debe negar. En tercer lugar, el modo discursivo de hablar de Dios pertenece claramente a la teología afirmativa. Podemos resumir que la señora Concepción habla de dos clasificaciones de teología, una binaria, teología afirmativa negativa, y otra ternaria, teología discursiva, simbólica, mística. Mientras la primera clasificación se establece según el tipo de juicio o de discurso que se realiza sobre Dios, la segunda se realiza según el tipo de conocimiento por medio del cual podemos llegar a formular un discurso sobre Él. Esto es lo que pasa con Concepción. Tiene una capacidad para percibir los símbolos teológicos y los palma. Pero dice ella, pero esto es más que esto. Y se lo deja ver a su director espiritual. Les voy a ir mostrando de diferentes maneras más adelante con las ideas, cómo ella revela esa presencia trinitaria. Pero dice ella, pero esto es más que esto que les explico. Y es lo que nos va a revelar en sus escritos. Es una mujer muy sencilla, muy humilde, que nos hace esas reflexiones. Dice, mientras la primera clasificación se establece según el tipo de juicio o de discurso que se realiza sobre Dios, la segunda se realiza según el tipo de conocimiento por medio del cual podemos llegar a formular un discurso sobre Él, entendiendo además que la aplicación de los métodos o de métodos en la obra de la cuenta de conciencia o su directorio o su libro espiritual de la señora Concepción encuentra su justificación última en el mismo esquema de salida y retorno que recorre sus escritos, reflejo del dinamismo existente en la cruz del apostolado. El modo discursivo, en efecto, encuentra su condición
de posibilidad en el movimiento por el cual Dios sale de sí y se le da a conocer aún permaneciendo en su misterio. Esto es lo que nosotros debemos comprender aquí. Dios se nos da a conocer y nos dice, pero todavía sigo diciéndoles una cosa, soy más. Por eso el hecho de que hoy Mateo nos diga, pide y se os dará, busca y encontrarás, llama y se os abrirá, eso es lo que nos está hablando nuestro Dios por medio de esta experiencia de concepción. Voy a terminar con este primer movimiento. El modo simbólico responde al punto de convergencia que en que partiendo de lo que ha salido de Dios, símbolos contenidos en la Escritura y de toda la realidad creada, entendida como símbolo. Les voy a dar este ejemplo. Dice Jesús, les quitaré un corazón de carne y les daré un corazón nuevo, dice Ezequiel, en el capítulo 36. Y luego dice Dios, cuando entonces saca al pueblo de Israel de Egipto y lo libera, lo guía por el desierto y son las nubes, es la presencia del Padre. Y el mismo los rayos, las luces, son las presencias trinitarias. El mismo Dios le dice a Concepción que las nubes representan al Padre, el corazón al Hijo y la paloma al Espíritu Santo. Estos símbolos están pasmados, como dice Jesús en el momento de que sale del Jordán. El Espíritu Santo baja sobre él y Juan Bautista testifica que el Espíritu de Dios lo guía al desierto. Es el Espíritu Santo. Está intrínsecamente ligado todos sus escritos de concepción en la Sagrada Escritura. Nos elevamos en camino de retorno, negando aquello mismo sobre lo cual nos apoyamos. Esto es más, la Santísima Trinidad es más que esto. El modo místico corona la elevación y el retorno pronunciado como única palabra válida, el silencio de la unión, que es negación de todo conocimiento de Dios, afirmación de su inafabilidad y trascendencia. Se puede hablar de implicación de métodos porque también la teología participa por ser su expresión de movimientos de salida y retorno. Por eso dice nuestro Señor, toca y se te abre. Es decir, tú tocas y se te abre. Hay un movimiento de ida y de venida. Es lo que haces tú cuando abres la puerta. Abres y cierras. Es lo que dice, es una salida y una entrada, un salir y regresar. Vienes de mí, dice San Juan, es decir, se lo voy a poner en otros términos, como dice el mismo San Agustín, me hiciste para ti, Señor, y mi alma no descansará hasta que regrese a ti. Estoy necesitado de ti, vengo de ti y voy hacia ti, dice nuestro Señor. Y ese es algo que debemos nosotros preguntarnos. Por eso el proceso divinizador que nos va planteando nuestro Dios es un proceso atractivo, hermoso, bello. Y es aquí donde viene para nosotros la segunda conclusión. ¿Cómo podemos actualizar estos encuentros? Lo tenemos en nuestras manos. Y esa experiencia Dios nos la regala continuamente. Por eso el hecho de poder tocar esta, como segunda conclusión, esta experiencia de la Trinidad en Concepción Cabrera de Armida, vamos a entender que el satélite, que es el Padre, que son las nubes, que es la verdad, que es la fe, es decir, el Wi-Fi, que es Jesús, que es el corazón, que es el camino, nos va a plantear que es la esperanza, un camino nuevo. Y el Espíritu Santo, que es el GPS, es decir, que es la luz que nos ilumina a nosotros, esta cruz que es la humanidad, y que a la misma vez está representado también en esa experiencia de caridad. Nuestro Dios nos va a regalar en esa luz esa bendición. Y ese GPS nos va a actualizar. Por eso nosotros nos dice, pide al Padre que te revele la verdad, que buscas la verdad, y al tocar el Espíritu Santo te abre. Que Dios bendiga tu corazón y te llene tus bendiciones. Y que en este proceso transformativo y divinizador te llenes de Dios
y no te quedes simplemente con las buenas intenciones. Dios te está esperando de que conozcas mejor tu vida espiritual por una mujer, por una hija, por una madre, por una esposa, por una viuda, por una escritora mística, que nos regale esta cruz para decirnos que la Trinidad está muy cerca de nosotros. Y voy a terminar con esta idea. La aplicación pastoral de la espiritualidad de la cruz en la vida cristiana de la Señora Concepción viene desde esta visión de la cruz del apostolado. Aquí se encierra el misterio de su espiritualidad. Y yo la llamo a esta cruz la nueva antena satelital de la Santísima Trinidad para darle respuesta a los jóvenes actuales que dicen que no creen en Dios. Y les hablo de la analogía de la antena satelital para que entiendan que Dios está presente en nosotros de muchas maneras. Que tú no te quieras responsabilizar es otro problema, pero que Dios te ama incondicionalmente. Por eso, la cruz del apostolado como nueva antena satelital de la Santísima Trinidad, en esa tercera conclusión, Concepción está centrada en la espiritualidad de la cruz, que dimana de la visión de esta cruz, donde se revelan las tres divinas personas, y desde ellas, con ellas y en ellas, realiza su endiosamiento, la divinización de su alma. Me hiciste, Señor, para ti, y mi alma no descansará hasta que regrese a ti. Vengo de ti y voy hacia ti. Que Dios bendiga tu alma y tu corazón y te ayude a entender lo que estás ahorita en tus manos. No pierdas su tiempo. Con este nuevo virus que tenemos actualmente en el sistema mundial, te está revelando nuestro Dios a ti y a mí que cuides tu cuerpo, porque es el nuevo templo del Espíritu Santo. Este templo que debemos nosotros tener muy afín, para que desde ahí puedas tú comprender qué debes de hacer. No te quedes con las buenas intenciones, trabaja en lo propio. Y eso propio te lo regala el Padre en el Hijo. Y te dice, si tú me pides, sabiduría te la doy. Y el Hijo te dice, si tú me buscas, me vas a encontrar. Y si tú me llamas, yo te respondo. Así como cuando tú le llamas a tu novia, a tu novio, o le mandas un texto por Facebook o por YouTube o Instagram o cualquier medio que estás usando, necesitas, ¿qué cosa? El satélite, el Wi-Fi y también el GPS para que te actualice a quién se lo vas a mandar. Que Dios bendiga tu ser y te fortalezca y te actualice la fe, la esperanza y la caridad, para que el Padre en el Hijo, por la acción del Espíritu Santo, te enseñen a amar. Y por eso pidámosle al Espíritu Santo, por medio de esta oración, estas gracias. Ven, Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de los dones, ven, luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales la puerta de la perseverancia, dales la felicidad eterna. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Danos los dones que necesitamos cada uno para ser feliz y en ello cumplir la voluntad del Padre a ejemplo de Cristo. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz del amor, y guarde su cuerpo y su alma siempre puro y sin mancha, y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Estamos unidos y con la gracia de Dios nos veremos mañana. Quédense con Dios y que Concepción Cabrera de Armida los siga bendiciendo con su intercesión y la Santísima Trinidad los llene de su protección, de su cuidado y de su presencia. Pide, busca y llama. Se te abrirá, encontrarás y se te dará. Que la presencia trinitaria te dé aquello que más necesites para que seas feliz hoy.
Quédate con Dios y nos vemos con la gracia de Dios mañana. Hasta la próxima.